Bueno, vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos de error que, la verdad, suelen traer de cabeza a más de uno, el famoso P2246. En los próximos minutos vamos a desgranarlo por completo para entender qué significa y, sobre todo, cómo solucionarlo sin dejarse un dineral en el intento. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Vas conduciendo, tan tranquilo, y de repente, ¡zas!, se enciende esa lucecita amarilla en el cuadro que nos pone a todos de los nervios. Es un momento de esos que a nadie le gusta, pero calma, porque hoy vamos a entender exactamente qué nos está intentando decir el coche. Empecemos por lo primero. ¿Qué es exactamente este código P246? Vamos a definir el problema para saber a qué nos estamos enfrentando. Aquí la tenemos, la definición técnica. Suena un poco a chino, ¿verdad? Pero en realidad es súper específica. Lo que nos está chivando es que hay un problema con el sensor de oxígeno delantero, el que va justo antes del catalizador. Y ojo, porque este sensor es clave para que el motor funcione como debe. Para que lo entendamos todos, este sensor funciona como si fuera la nariz del motor. Va oliendo los gases de escape y le dice a la centralita cuánto oxígeno queda. Con esa información, el coche ajusta la mezcla de aire y gasolina para que la combustión sea lo más eficiente posible. Si la nariz falla, pues el motor no puede respirar bien, así de sencillo. Y claro, un problema así se nota al conducir, vaya si se nota. El síntoma más obvio, por supuesto, es la luz de fallo motor, pero es que además es muy probable que el coche empiece a gastar más gasolina de lo normal, que pierda fuerza, que dé tirones o que el ralentí sea un desastre. En los casos más graves, el coche incluso puede entrar en modo de protección para evitar daños mayores. Vale, ya sabemos qué pasa y cómo se nota, pero la pregunta del millón, ¿por qué? Vamos a ver quiénes suelen ser los sospechosos habituales detrás de este código de error. Y aquí tenemos la pista clave. Fijaos bien, porque lo interesante es que la inmensa mayoría de las veces el problema no es nada del otro mundo. El 75% de los casos apuntan directamente al propio sensor de oxígeno o a su cableado. O sea que el mensaje es claro. Antes de empezar a pensar en averías carísimas como la centralita, hay que centrar toda la atención en lo más probable. Un sensor que ya ha cumplido su ciclo, un cable quemado por el calor del escape o un simple conector sucio. Casi siempre ahí está el culpable. Sabiendo quiénes son los principales sospechosos, ahora sí podemos pasar a la acción. Vamos a ver un plan de ataque claro para diagnosticar el problema como un profesional y sin dar palos de ciego. Este es el procedimiento exacto y el orden es fundamental. Se empieza por lo más sencillo, una buena inspección visual del cableado. Después se revisan los conectores. Si todo parece estar en orden, sacamos el multímetro para confirmar si hay un problema eléctrico de verdad. La centralita la dejamos para el final del todo, porque es la causa menos probable y la más compleja de verificar. Y una nota de seguridad importantísima, por favor. Toda esta inspección hay que hacerla con el motor completamente frío y, por supuesto, apagado. La seguridad es siempre lo primero, no queremos sustos. Ahora que ya sabemos cómo diagnosticar, vamos a hablar de lo que no hay que hacer. Y claro está, de cómo solucionar el problema de la forma correcta. Este es, de verdad, el error más típico. Lanzarse a cambiar el sensor sin haber hecho ninguna comprobación previa. La forma correcta es siempre inspeccionar, limpiar y medir. Ponerse a adivinar en mecánica casi siempre acaba significando gastar dinero en piezas que en realidad no hacían ninguna falta. Una vez que hemos confirmado el diagnóstico, las soluciones son bastante directas. Puede que sea cambiar el sensor, reparar un trozo de cable dañado o simplemente limpiar y asegurar bien un conector. La clave es que cada una de estas acciones viene después de una comprobación, no antes. Esta cita, que es de un mecánico de los de toda la vida, lo resume a la perfección. La solución más efectiva suele ser la más simple y casi siempre empieza por asegurarse de que las conexiones eléctricas estén impecables. Bueno, y alguno podría pensar que si el coche más o menos anda, pues y ya se arreglará esa lucecita. Vamos a ver por qué esa es una idea malísima, pero malísima. Esta afirmación es rotunda y no deja lugar a dudas. Ignorar el código P2246 no es una opción si se quiere mantener el coche en buen estado y evitar facturas de taller de las que asustan en el futuro. Y es que los riesgos no son ninguna tontería. Un sensor defectuoso provoca una mala mezcla de combustible, lo que puede sobrecalentar y, literalmente, destruir el catalizador. Además, se va a gastar mucho más en gasolina, no se pasará la ITV por emisiones y a la larga se podrían causar daños internos en el motor. De todos esos riesgos, hay uno que destaca por encima de los demás en lo que a dinero se refiere. Un catalizador nuevo es una de las reparaciones más caras que existen. Un problema que quizás se solucionaba limpiando un conector puede acabar costando una auténtica fortuna si se deja pasar. Y con esto llegamos a la pregunta final, que en el fondo es la gran lección de todo este asunto.
La elección es clara: o se invierte un poco de tiempo en hacer un buen diagnóstico ahora, o nos arriesgamos a gastar mucho más dinero y a llevarnos un disgusto considerable más adelante. La verdad, la respuesta parece bastante obvia, ¿no?